Buenas noches, esta es nuestra evidencia uno, es el acondicionamiento de una señal. Mi nombre es Diego Elias Espinosa y mi compañero José Pablo Alcocer. Y bueno, vamos a presentar esta evidencia. Pues bueno, en esta evidencia nos pide el señor Jorge Calderón que su sistema está fallando o bueno, quiere acondicionarlo de otra manera. En este caso, su señal es de 5 volts a menos 1 volts y en este caso él quiere acondicionar esta señal a 3 volts y menos 3 volts respectivamente. Y adicionalmente quiere que esta señal tenga un filtro pasabajas activo de segundo orden tipo Butterworth y que la frecuencia de corte sea 50 Hz. O para el cálculo de cada una de las resistencias, la de retroalimentación, la de entrada y la que va a hacer nuestro offset, primero lo que se hace es graficar el voltaje de entrada con respecto, bueno, el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, y de esta manera sacamos una pendiente de la recta, la cual va a ser la relación entre nuestra resistencia de retroalimentado y nuestra resistencia de entrada de la señal. En este caso tenemos que la pendiente es unitaria, entonces no va a tener ninguna ganancia este sistema de acondicionamiento, sino que simplemente tenemos que desplazarlo 2 valores hacia abajo. Entonces también calculamos la B, que es el intercepto con Y, o el voltaje de salida, que es -2, y con esto también calculamos los valores de la resistencia OS, que va directo a tierra y se usa para evitar pues ruido, ¿no? En este caso utilizamos un valor de 5.1K para la resistencia de entrada y la retroalimentación, y para la ROS usamos una de 39K. Bueno, también para la RComp, pues usamos una de 2.2K, ¿no? Que es bueno, necesitamos una de 2.4K, pero usamos una de 2.2, que es el valor comercial. Ahora sí, siguiente. Bueno, este es el circuito simulado en el T-Spice. Al usar un tipo de acondicionador que es inversor, la señal no salía invertida, entonces lo único que se hizo fue agregarle un seguidor de voltaje igualmente inversor para que la volviera a invertir y ya tuviéramos nuestra señal pues correcta, ¿no? Aquí en la gráfica de abajo se aprecia cómo los valores oscilan entre 3 volts y menos 3 volts, que era lo que quería pues el señor Jorge. Y bueno, ya en la parte experimental usamos 3 valores de entrada, que fue 5 volts, que equivaldría a una salida de 3 volts, que vemos nos da 3.1 volts, 0 volts, que nos daría el intercepto en Y, que o sea, teóricamente nos dio menos 2 volts, aquí nos da menos 1.97, que es prácticamente lo mismo. Y para la señal más baja que nos pudiera dar el sensor, que era de menos 1 volt, pues queríamos que este valor tuviera una equivalencia de menos 3 volts a la salida, ¿no? Entonces ahí está pues, la comprobación del funcionamiento del circuito ya de manera experimental. Después, pues nosotros realizamos el filtro paso bajo tipo Butterworth. En este caso, para calcular nuestras resistencias y capacitancias, utilizamos un capacitor de 10 microfaradios y a la vez nosotros sabemos que el segundo capacitor en este segundo orden de Butterworth debería ser el doble que el primero. Entonces, pues implementamos un valor de 20 microfaradios. En este caso, en la simulación podemos ver en la parte superior derecha cómo nosotros pusimos dos capacitores en paralelo para nosotros, porque fue como lo hicimos nosotros en el práctico.
porque pues no teníamos a la mano capacitores de 20 microfaradios. Para las resistencias, en este caso, las dos que utilizamos, en este caso son R7 y R8, tienen el mismo valor y pues las calculamos con respecto a la frecuencia de corte que llega hasta cierto punto, que es este caso 0.707. Y esto nos da un valor de 22.5 y las usamos de 22 kilo ohms. Y para nuestra resistencia de feedback, pues esta debe ser el doble. En este caso, pues nosotros utilizamos una de 47 kilo ohms porque pues es el valor comercial más cercano que encontramos. Para esta gráfica que tenemos decibeles contra nuestra frecuencia, con una frecuencia de entrada de 50 hercios, que es la que nos pide el señor Jorge, podemos ver que en la primera década, que es alrededor de los 500 hercios, pues ya nuestro filtro pasabajos ya nos baja la frecuencia hasta los 40 decibeles que se nos solicitó. Después tenemos nuestra gráfica de voltaje contratiempo con una frecuencia de entrada de 10 hercios y observamos que pues en esta frecuencia, al ser menor que nuestra frecuencia de corte, pues el filtro no procedía a hacer nada. Entonces, pues nuestra frecuencia prácticamente se quedó igual. Nuestra gráfica de voltaje se quedó igual, perdón. Después, en esta gráfica con una frecuencia de entrada de 500 hercios, pues podemos observar cómo ya ahora nuestra señal baja a los 40 decibeles, podemos ver ahí en la gráfica, y ya se mantiene en un voltaje de 60 milivolts. En este caso, pues ya tenemos nuestro circuito acondicionador que previamente se mencionó y el filtro Butterworth de segundo orden en nuestro protoboard, y pues ahí podemos ver con un poco de revoltura nuestro circuito con sus respectivas resistencias y capacitancias, en este caso utilizando nuestros 3 op-amps y ya. Y bueno, estas son las gráficas pues, que obtuvimos del osciloscopio para cada una de las distintas frecuencias que le pusimos a nuestra señal de entrada. Primero tenemos la de arriba a la izquierda, fue una señal de entrada con una frecuencia de 10 hercios y pues claro, se ve que la señal se cae intacta, también debido a que esta frecuencia es menor a la de corte. Luego la que está directamente abajo de esta es de 50 hercios, que es justo nuestra frecuencia de corte. También vemos que se mantiene el valor de la amplitud. No hay ninguna ganancia ni ninguna caída, bueno, considerable. Y ahora, usando una señal de entrada con 100 hercios, vemos que el valor de esta amplitud ya empieza a decaer, ¿no? Pero bueno, como sabemos, la caída, los filtros no tienen una caída marcada, no es una línea recta, sino que va decayendo conforme conforme aumentan las frecuencias, ¿no? Entonces, bueno, se pedía una caída de menos 40 decibeles por década, entonces ya introduciéndole una frecuencia dentro de la primera década que es de 500 hercios, vemos que prácticamente pudiera considerarse ruido esa salida y que pues, inclusive el osciloscopio no alcanza ni a detectar la frecuencia de la señal de entrada, ¿no? También el valor pico a pico de esta señal es de 280 milivolts, que es casi nada, entonces podemos decir que efectivamente el filtro funcionó de manera correcta. Y ya. Y ya eso, muchas gracias. Sara,